gente? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo, el episodio 6. En esta ocasión tenemos de invitado muy especial a Rob Dawe. Rob Dawe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación, por tenerme aquí. Sí, en esta ocasión vamos a estar hablando con Rob Dawe acerca de un tema, pues ahora sí que muy particular. Una de las cosas que yo he notado en últimos tiempos es de que poco a poco se empieza a hablar más de como que de la salud mental, Sí. de esta cuestión de la salud mental y pues en los campos de las artes y en las áreas creativas es algo que pues poco a poco va agarrando un poco más de impulso, ¿no? Sí. Y pues esta conversación que vamos a tener pues no es la excepción, ¿no? Vamos a hablar un tema muy particular que es sobre la neurodivergencia y pues cómo esto de alguna manera contribuye a de alguna manera desarrollar como múltiples talentos o múltiples habilidades, ¿no? Y pues vamos a hablar un poquito de eso. Pues bueno, primero preguntarte, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida Pues bien, en estos días? bien, digo, justo platicando fuera aquí de cámara, estábamos hablando de que vengo navegando dentro de este burnout, que viene siendo agotamiento, que también es un término algo común dentro de la comunidad que tiene neurodivergencia, y es usualmente como, pues cuando te cansas a un nivel en el que ya no puedes funcionar, ¿no? Entonces, para resumirlo, me encuentro bien, pero lidiando con un poco de pesadez, pero aquí andamos, pero súper bien, listos para este podcast. Para la gente que a lo mejor no está muy informada al respecto, digo, igual se puede googlear, ¿no? Pero ¿cómo defines tú la neurodivergencia? Pues para mí, digo, como digo, no soy un experto en el tema o muy adentrado como psicólogo y demás, pero para mí y para lo que he sabido es que la neurodivergencia engloba todos los tipos de padecimientos o condiciones que tengan que ver con el desarrollo neuronal, digamos con el proceso ejecutivo, que es toma de decisiones, en el modo de aprendizaje, en el modo en que nos comunicamos. Entonces la neurodivergencia es eso, cualquier persona que tiene un pensamiento neurodivergente, que vienen siendo como que piensan de manera distinta a las personas que entre comillas pues se les dice neurotípicos, ¿no? Que vienen siendo personas que entran más dentro de las normativas del funcionamiento normal a nivel cerebral o neuronal, ¿no? Que digamos, básicamente una persona neurodivergente es alguien que un proceso tan sencillo como elegir qué ponerte se convierte en una decisión importante, a diferencia de a lo mejor una persona neurotípica que puede decir, ay, me voy a poner esto y no hay problema. ¿Me explico? O sea, ahí es donde, digamos, es un ejemplo muy básico y muy sencillo, pero es como ese tipo de detalles que puede ser más fácil para la gente visualizarlo, ¿no? He visto que comentas mucho acerca de esto en TikTok, ¿no? Principalmente de esta condición. ¿Cómo has visto tú que la gente te retroalimenta respecto a este asunto? O sea, bueno, no sé si has tenido algún tipo de retroalimentación, algún tipo de feedback, ¿no? De la gente al respecto. Fíjate que ha sido muy loco porque, digo, ha sido más el impacto creo que en persona. Muchas veces yo pensé que al hablarlo en redes, pues como decías, a lo mejor iba a surgir muchas dudas o mucho, como pues más que nada lo mismo, ¿no? La curiosidad de saber sobre el tema. Y en mi caso, pues era importante también compartirlo porque creo que a veces en redes vemos mucho o compartimos a veces lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer y cosas así, entretenimiento y demás. Pero para mí era importante y siempre ha sido importante pues ser auténtico, ¿no? Compartir un pedacito de mí y pues que sea un espacio, vaya, en el que me pueda tanto entretener pero también compartir, ¿no? Y creo que estos temas que a pesar de que se han ido haciendo más, pues más conocidos, yo creo que desde la pandemia, fue que creció más el índice. No es que haya surgido todas estas neurodivergencias a partir de la pandemia, sino que al contrario, lo que hizo fue que pudiéramos verla o visibilizarlas. Y en mi caso, pues digo, a nivel local o al nivel desde mi granito de arena, pues creía importante
compartirlo y que a lo mejor esto inspirara a que más gente, pues que si a lo mejor como a mí en su caso me ayudaba a veces ver videos o buscar información, pues a identificarme, ¿no? O entender o ver que a lo mejor hay cosas que uno piensa que son normales, pero pues te fallan otras cosas, pues si lo ves de alguien más es más fácil decir, ala, o sea, a lo mejor yo también, ¿no? Entonces sí, creo que con eso me he encontrado, con comentarios de como que padre que lo haya compartido, qué loco. También me han llegado a preguntar como, de, de fuentes, ¿no? De dónde se pueden ir a diagnosticar o a dónde pueden ir o cómo le hice, y en persona, o sea, en la localidad te digo que ha sido lo más común que me he topado, que es cuando estoy trabajando y estoy compartiendo mi diagnóstico, porque la verdad a mí se me hace ya algo pues muy normal, ¿no? Entonces veo que no debe de ser para nada un tabú. Entonces lo platico y me encuentro siempre con esta reacción de que, ala, pero no se te nota, o no pareces, o no te ves, o cosas por el estilo, y me da risa porque precisamente por eso a veces es muy difícil un diagnóstico, ¿no? Porque no es algo tan fácil de que se vea o se note, no hay una persona autista o con déficit de atención o con alguna otra neurodivergencia que se vea o actúe, o sea, como todos tenemos nuestras diversidades, bueno, es igual en la neurodivergencia, y por eso veo todavía más importante compartirlo y hablarlo, porque normalizas y visibilizas, ¿no? O sea, dices, bueno, tampoco es como una sentencia de que, híjole, o sea, es una enfermedad o es algo así de que ya no funcionas o bla, 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 que muchas veces la gente así piensa, ¿no? Que es un limitante. Entonces está padre a lo mejor que me vean a mí que estoy trabajando o que cumplo con mis responsabilidades y demás, pues digan, ah, mira, o sea, también se puede, ¿no? Entonces esas han sido entre las reacciones y cosas que han pasado desde que compartí este diagnóstico. Tomando en cuenta todo lo que sabes ahorita sobre la neurodivergencia, ¿desde cuándo intuyes tú que padeces o que tienes esta condición? Pues de haberme dado cuenta, fue relativamente reciente, o sea, fue como, ¿qué será? Por el 2023 que ya recibí mi diagnóstico oficial, y empecé mi terapia, o sea, terapia con mi terapeuta en 2021, por así decirlo. O sea, yo al principio cuando inicio terapia fue porque pues notaba que ya no estaba lidiando con mis emociones y estaba teniendo ataques de ansiedad, de pánico, no podía respirar a veces, o sea, cosas por el estilo que mucha gente le achacaba como a la pandemia, ¿no? De que pues estás en el encierro y después del encierro pues entras en este crisis o pánico de tener que volver a estar como conviviendo con mucha gente y demás. Entonces, básicamente cuando lo empecé a intuir fue como un año adentrado en mi terapia tradicional, ¿no? Bueno, tradicional se llama terapia Gestalt, pero tradicional me refiero que es la terapia hablada, o sea, donde estás con tu psicólogo, terapeuta platicando. Después de un año de adentrado fue como por fin abrirme y decir, ala, o sea, hay muchas cosas que yo ya entiendo con la terapia, pero ahora me doy cuenta que hay cosas que me rebasan, o sea, que van más allá de lo que yo puedo, que lo puedo entender, pero no lo puedo controlar. O sea, son más fuertes o más grandes que yo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a intuir que posiblemente tenía ya fuera un autismo o un TDA, porque inclusive el hijo de mi hermana, mi sobrino, lo habían diagnosticado años previos. Entonces cuando yo empiezo a surgir con estas como pues dudas o que empiezo a intuir que algo estaba diferente en mí, empiezo a verlo a él y empiezo a ver nuestras similitudes y empiezo a ver el modo en que nosotros lo vamos apoyando, educando y demás. Veo que esos métodos a mí me hubieran funcionado, me funcionarían, y fue como que clic, ¿no? De que fue de ala, o sea, totalmente decía yo, no, o sea, ahora sí que lo que consideraba normal, pues no era tan normal, ¿no? Pensando en esto, así de que familiares cercanos y todo, digo,
yo no he checado las estadísticas ni nada al respecto, pero ¿tú sientes que hay más gente de la que nosotros creemos que a lo mejor padece esto? ¿O sí es Sí. algo muy... No, sí. O un sea, porcentaje? y de hecho mucha gente, sobre todo gente mayor, a veces tanto de forma negativa o positiva lo llegan a mencionar, como cuando hay las peleas de lo que dicen de generación de cristal y generación de cemento y demás. Y muchas veces es por lo mismo, porque creen que empezó a aumentar de la nada, como que si hubiera sido una epidemia o una pandemia de neurodivergencia, y la realidad es que no, sino que ahorita como ya hay más información al respecto, más gente está pudiendo diagnosticarse. O sea, inclusive un detalle muy importante aquí es cómo es más fácil para un hombre ser diagnosticado que una mujer, inclusive. Este, lo comento porque en el caso donde yo tuve mi diagnóstico, precisamente nuestro especialista, porque dentro de mi familia ya después mi hermana también salió diagnosticada, veíamos cómo los rangos con los que califican, las cosas con las que ven, pues inicialmente estaba especificado como para los hombres, ¿no? Entonces, es a lo que voy, de que digo, la población neurodivergente es mucho más mayor de lo que pensamos, y no tiene nada de malo, o sea, no tener tu diagnóstico, o no querer tenerlo, si al final de cuentas pues puedes vivir tu vida hasta cierto punto bien, pero la importancia de un diagnóstico es cuando ya te das cuenta que hay algo que tú no puedes controlar, y sí te quita mucho peso de encima, porque pues vaya, las expectativas que con las que contamos la mayoría de las personas son muy grandes, ¿no? De trabajo, éxito y demás. Entonces, sí, con una neurodivergencia encima, pues la realidad es que a una persona neurodivergente le cuesta el doble o el triple de trabajo que para lograr una tarea, a diferencia de una persona neurotípica, ¿no? Entonces, sí creo que hay un nivel de población más grande de lo que pensamos, pero pues poco a poco. Ahora sí, enfocándolo más a la cuestión creativa, ¿cómo tú sientes que ha influido de manera positiva o negativa esta condición en tus procesos creativos o en tu trabajo creativo? Bueno, ahora sí que en tu trabajo diario, ¿no? Pues de Ujú. ambas maneras, Ujú. porque antes de ser diagnosticado, o sea, desde chico, eh, sí creo que fue importante esta neurodivergencia, sobre todo hablando del déficit de atención, que por ejemplo el déficit de atención no es que no puedas poner atención, sino más bien pones atención a demasiadas cosas, y es difícil enfocarte a veces en las que necesitas, ¿no? Y en este caso, la ventaja que tenía yo es que, a pesar de que mis papás no supieran sobre las neurodivergencias, que inclusive ahorita mi mamá dice que ya se identifica más y probablemente pues le faltó su diagnóstico en su momento, pero me ayudó mucho que ellos, sin saber, me dieron libertad de explayarme, ¿no? O sea, había cierto como libertad en casa de poder hacer y deshacer, y afuera pues teníamos que cumplir como con las normativas que te dicta la sociedad, ¿no? O sea, de comportarte de cierta manera, hablar de cierta manera. Dentro del lenguaje de la neurodivergencia pues se habla mucho del término enmascarar, que es como aprendes a poner esta fachada, por así decirlo, de no es falso, pero sino más bien es como la educación, ¿no? El ser educado, de que sabes que hay cosas que otra gente no tolera, entonces pues te controlas y disminuyes, ¿no? Entonces sí siento que tuve el privilegio de esas dos cosas, ¿no? De tanto con mi neurodivergencia poder explayarme en todas mis inquietudes, porque ahora entiendo que son como mis intereses especiales, que usualmente es como con la música, con la fotografía, con el dibujo. O sea que cada de las cosas que me van gustando siempre empiezo con el interés pequeño hasta que lo desarrollo al final, ¿no? Entonces, digamos que el superpoder de esta neurodivergencia es esa habilidad de poder escarbar, investigar, o sea, de que no te cuesta tanto trabajo cuando algo te interesa, ¿no? Y el lado negativo, pues es la parte en la que a veces las cosas más sencillas o las cosas más, digamos, administrativas, de que si dices tienes que planear tiempos, tienes que planear budgets, o sea, tus presupuestos, y organizar cosas, ahí es donde falla un poco más, ¿no? Esa es la parte como negativa de que dices, híjole, ¿no? Entonces, antes a lo mejor eso me afectaba en el área como, digamos, de la autoestima, o de la parte como
emocional de decir, híjole, o sea, ¿por qué si puedo hacer todo esto y se me dificulta o no llego a tal lugar o a tal nivel? Y ya después fue darme cuenta y decir, órale, es que te faltaba también el otro lado, ¿no? Sí. Pero yo lo veo más como que fue, o sea, una experiencia positiva, porque sí creo que las personas neurodivergentes en su mayoría son muy inteligentes, y más porque como nos toca vivir con esta, hasta cierto punto a veces es como una discapacidad, siento que generas estrategias, ¿no? Sobre todo cuando yo, en mi caso, me decía inclusive mi neuropsicóloga y mi terapeuta y demás, o sea, los especialistas me han dicho muchas veces que por el hecho de no, en mi caso, o sea, de no haber sabido o no haber tenido tanto como conocimiento, mis papás a la vez como no me limitaron tanto en mi desarrollo, ¿no? Entonces pude lograr muchas estrategias para como poder eh, complementar lo que me faltaba. ¿Tú sientes que el trabajo creativo que haces te ha ayudado a lidiar con la neurodivergencia o es...? Completamente. O sea, completamente, porque el trabajo creativo viene siendo como parte de tu esencia, de tu desahogo. O sea, en mi caso, supongamos que hay gente que es neurodivergente, o sea, una persona autista o con TDA, que su interés principal puede ser la arquitectura o las matemáticas. O sea, cada persona su interés puede cambiar. En mi caso, pues era el arte. Entonces, para mí, cuando estás haciendo tu interés especial, es como pues pierdes la noción del tiempo, estás en como tu espacio seguro, ¿no? Entonces, de cierta manera, me ayudó durante mucho tiempo como a esto que buscamos continuamente, que es la autorregulación, ¿no? O sea, yo me acuerdo desde que tengo uso de razón que siempre tenía que tener algo artístico dentro de mi rutina. Desde chico iba a clases de pintura y luego, inclusive en secundaria también me acuerdo que llegamos a vivir a otra ciudad y pues ya estaba yo en mi adolescencia y mi mamá de que buscó, quien me diera clases ahí de artes plásticas y me metí. Entonces siempre estas partes eran cosas que me ayudaban a yo mantenerme como conectado conmigo. Y ahora en este mundo es como mucho se habla del interés especial o el steaming también, que de cierta manera es como una forma de terapia, de tener un escape y como un desahogo, vaya. ¿Cómo se puede identificar la neurodivergencia? Obviamente, para poder identificar la neurodivergencia, pues tienes que estar muy consciente de ti, ¿no? Y a veces creo que esa es la parte más complicada de saber qué cosas haces o no haces y por qué las haces, ¿no? Por eso te comento que en mi caso, pues me tardé un año adentrado a la terapia para siquiera preguntarme qué onda con esto, ¿no? Y en este caso me refiero como síntomas, si lo podemos mencionar, o como señas de alguna neurodivergencia, pues es mucho el darte cuenta desde dónde estás actuando o desde dónde te estás relacionando o desde dónde estás funcionando. Por ejemplo, en el caso, a mí me pasaba mucho cuando estaba chico en la escuela, que me daba cuenta que siempre fui más visual. O sea, mi manera de aprender, no, yo no podía estar con repetición y haciendo como mucho esto que te ponían a hacer planas o cosas así. Yeah. Yo desde chico sabía que tenía que estar haciendo o experimentando, y así era como darte cuenta cuando hay muchas acciones repetitivas o patrones repetitivos en tu forma de ser. Por ejemplo, yo creo que la manera más fácil es que si alguien te dice, por ejemplo, tus familiares o tus amigos te dicen de que, ay, es que a ti todo se te olvida, o ay, es que siempre dejas todo para el último, o por ejemplo, como esas cosas que a veces pues te cagan palo, por así decirlo. Muchas veces a lo mejor yo los invitaría a que se pregunten y digan, ala, si me pasa muy seguido, a pesar de que hago yo estrategias o trato de tener como eso controlado, pues no puedo. Eso quiere decir que pues es algo más fuerte que tú. O sea, no es cuestión de falta de disciplina, no es cuestión de falta de concentración, simplemente que es muy probable que tengas una de estas neurodivergencias, ¿no? O sea, que procesas de manera diferente el mundo. Una de las cosas que le comentaba a Brenda, mi esposa, en el primer podcast era de que, bueno, yo pensé mucho con el interés en la música, ¿no? Pero
siento que al momento de involucrarte en una carrera artística terminas haciendo muchas tareas, ¿no? Porque pues no es fácil, vaya, empezar y tener ya todo resuelto, ¿no? O sea, tienes que ver, o sea, bueno, haces la música, pero también te tienes que enfocar como que en la cuestión visual. Agarras muchos sombreros, ¿no? Sí, ponerte muchos sombreros, o sea, y me pasa, bueno, mucho que ahora sí que por ahorro de presupuesto, pues tratas de hacer todo, ¿no? Sí, o sea, te sale esta creatividad y te sale, pues, hasta cierto punto es como dicen que la necesidad saca nuestro lado creativo. Sí, exacto. Pero la neurodivergencia también lleva un papel importante a veces porque es lo que te permite desarrollarlos. O sea, todos estos sombreros, ¿no? Porque mucha gente a veces dice, pues necesito, pero pues no lo pueden hacer, ¿no? O sea, de que no existe en el caso de la neurodivergencia del TDA en específico es la dopamina, que es un desbalance de dopamina. La dopamina usualmente es lo que recibes como cuando logras una tarea, cuando logras algo que te interesa y es como es la recompensa es haberlo logrado, ¿no? Entonces, cuando tienes una neurodivergencia y estás en un punto creativo de que aprendes música y esto, entonces se vuelve como un reto para uno lograr cada una de esas cosas y cada que lo logras, híjole, o sea, es como si recibes la recompensa y está súper bien. Entonces, si entra mucho en juego eso, te digo, la principal diferencia es cuando también el otro lado, ¿no? De cuando dices, híjole, pero me doy cuenta que soy buenísimo para todo esto y soy súper malo a lo mejor en cosas bien sencillas, ¿no? Sí, a lo mejor te terminas desconectando de, no sé si como que de una realidad más próxima, ¿no? O sea, porque ándale, sí. También pasa mucho, comentaba con unos amigos que decían, dice, pues bueno, no terminaste una carrera profesional pues padre o una carrera profesional que a lo mejor te diera como sustento constante, pero pues por lo menos te estás dedicando a algo artístico, ¿no? O sea, sí, lo que te gusta, lo ¿no? que te estás dedicando a lo que te gusta. Pero pues es difícil, ¿no? O sea, es difícil. Siento que entran también como, ¿cómo le puedo llamar? Como miedos, ¿no? O sea, miedos de que, pues bueno, y si no sale algo de aquí, o sea, exacto. ¿qué hago? O sea, como que ahora sí que no sé si se junta, pues se junta una cosa con la otra, ¿no? Y por ejemplo, fíjate, ahorita que lo mencionas, no sé si vaya dentro de las preguntas, pero por ejemplo, algo que sí se me hace muy importante mencionar es que precisamente al descubrir mi neurodivergencia, me fui dando cuenta cómo afectaba mi lado administrativo o mi lado de negocios. Porque cuando no tenía este diagnóstico y no conocía a fondo mi manera de tomar decisiones, solamente llegaba este achaque de híjole, o sea, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero como porque no me está redituando, ¿no? O porque no estoy logrando mi meta del mes económicamente hablando. Y sí llegué a un punto en el que decía, es que me siento estancado, o sea, siento como que no hay para dónde moverme o qué hago porque se me ocurren muchas cosas, pero luego no me puedo enfocar en una, etcétera. Entonces era muy complicado porque al final te sientes ahogado porque dices, ¿para dónde me voy, no? Entonces cuando ya empiezo con este camino de autoconocimiento, tomar mi tratamiento y empezar también a ver las cosas pues como lo que son, ¿no? O sea, ver que mi trabajo, una cosa es como digamos la recompensa personal de artística, de decir, lograr algo que quieres hacer, que lo escuchen o que lo vean, y otra parte es la realidad que decimos de decir, pues es que también necesito vivir con X número y necesito, entonces eso es bien difícil en mi caso. Antes del diagnóstico, yo lo tomaba como que era la parte artística y la pasión de artista, ¿no? De decir, es que no hay cómo le pongo dinero a mi arte, o sea, precio a mi arte, o eso es venderte, o los pensamientos que te ponen. Pero la realidad es que es muy difícil porque no puedes separar esa emoción de lo que haces. En cambio, ya cuando me adentro en este mundo, empiezo a separar y decir, ok, ya me dio esa calma que mi cerebro necesitaba para poder poner las cosas de frente y decir, ok, o sea, si yo invierto tanto tiempo en esto, tanto tiempo, ¿cuánto debería yo de ganar en X número de horas, no?
y si yo tengo que ganar esto al mes, pues lo empiezas a dividir entre tus horas. O sea, fue como si se me quitara el bloqueo de la parte mental en donde yo parecía que yo muchas veces me decía es que soy pésimo para los números, es que soy pésimo para lo administrativo, es que soy malo para no sé qué. Y no es que fuera malo, sino que realmente para mi neurodivergencia era muy difícil acceder a esa información porque pues tan fácil que era difícil enfocarme en algo, ¿no? O sea, me perdía en la emoción o me perdía en el momento y ya no tenía esa capacidad de decir, ok, tenemos que ver las cosas frías, ¿no? Sí, hay algo que me recordaste. Ayer estuve viendo un concierto que transmitieron en vivo y en uno de los comentarios de este video de YouTube mencionaban, había un comentario que decía, gracias a su música, yo evité el suicidio. O sea, es como que, pues, ¿cómo le pones precio a eso, no? Sí, no, O sea, es difícil. está o sea, cañón. Está No, cañón. y yo creo que muchas veces es porque a veces pues ni siquiera sabes qué puedas lograr con lo que haces, ¿no? O sea, obviamente muchas veces uno estás haciendo o sea, tu arte de manera de, ya sea desahogo, de manera de distracción, de manera de pasión, de vida o también de sustento, como decimos que muchas veces pues vivimos de nuestro arte también. Entonces es muy loco cuando te das cuenta cómo evoluciona a otra cosa cuando la otra persona lo recibe, ¿no? Entonces, sí creo que en el tema de la neurodivergencia, pues es muy complicado a veces también porque mm, una parte difícil es también poder reconocer las emociones como tal. O sea, nos desconectamos de saber porque estábamos, o sea, de chico, por ejemplo, uno se enfoca más en lo que se espera de uno que lo que uno realmente siente o lo que uno realmente está experimentando. Entonces te empiezas a desconectar mucho de las emociones, digamos que le cambias las definiciones a las palabras, ¿no? Entonces hablando de arte y hablando de hacer ganancia de esto, o sea, de poder tenerlo como sustento, pues imagínate qué difícil es porque para empezar dices, pues, si no sé ni a veces cómo me siento con lo que estoy haciendo, que digamos que a veces le puedes imprimir mucha emoción y todo y lanzas una cancionita agüitas, porque eso suele suceder bastante, de que ya que lanzas o compartes lo que estuviste trabajando durante mucho tiempo, existe como esta mini depresión después de, porque pues hay muchas emociones, hay de que expectativa, anticipación y demás, y cuando lo lanzas pues se termina, hasta cierto punto es como vivir un duelo Sí. de lo que ya hiciste, ¿no? Entonces lo difícil es a veces, imagínate ponerle palabras a lo que estás sintiendo y por ende también decir, bueno, ¿y cómo lo traduzco eso también a decir, pues, si lo fueras a vender, pues dices, ¿cómo lo cobro? Porque pues a lo mejor dices, si me siento mal al respecto puede que no sea suficientemente bueno. O si no sé qué, entonces lo voy a vender más barato, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta, como digo, si ves que de alguna manera te estancas o que de alguna manera ves que no le estás armando o que te sientes que tus procesos mentales como, pues vaya, estamos abrumados o hay cosas que tú no puedes, como dices, a veces por necesidad tenemos que hacerlo todo nosotros, pues es buscar alternativas, buscar apoyos y a lo mejor en este camino descubres ya sea que tienes una neurodivergencia o simplemente pues que necesitas más ayuda, ¿no? O sea, de gente que a lo mejor sea especializada en alguno de los temas que tú ocupas, ¿no? Y ya creo que en ese camino dices, si tantas veces nos propusimos a llenar tantos sombreros, creo que también podemos utilizar esa misma capacidad como para conseguir ese apoyo a lo mejor de manera que uno no se desfalque, o sea, como a veces hacemos intercambios o a veces haces de que pues si yo te puedo aportar esto, tú me puedes aportar esto de regreso, o sea, ya es tener otra mentalidad, ¿no? Al respecto. Sí, precisamente iba a hablarte de eso, ¿no? Que hasta qué punto también, ahora sí que la preocupación por el dinero influye en pues en nuestras emociones, ¿no? O en Sí, en nuestro quehacer diario. En nuestro Ajá. quehacer, en nuestro proceso creativo, en nuestra parte emocional, o sea, sí Sí. es bien difícil y bien... Y detectar, o sea, bueno, neurodivergencia os preocupa. Bueno, ahora sí No, que y de hecho entran muchas ahorita cosas. que tocas ese tema, Ujú. por ejemplo, también ese es otro detalle por lo que a veces no es que haga falta querer diagnosticarse, sino que a veces el simple hecho de ser diagnosticado pues es muy costoso. O sea, entonces
es bien difícil y bien triste, lamentablemente, que a veces dices, oye, pues es un privilegio siquiera tener el diagnóstico, y que a veces el diagnóstico pues tampoco es algo que digas tú, híjole, genial, me va a resolver la vida, Claro. porque aparte ocupas medicina, aparte ocupas doctores y demás. Entonces sí es algo complicado, y es algo triste, la verdad. O sea, yo lo digo, siento que mientras más se visibilice, más sea algo que se hable, pues digamos que va a haber más accesibilidad, ¿no? También, o se va a tratar de conseguir esta accesibilidad pues para la mayoría de la gente. O sea, yo me acabo de enterar que apenas hace poco están tratando de el medicamento que se utiliza para el TDA hacer un genérico. O sea, no existe un genérico. Entonces, imagínate comprar este medicamento de fórmula, pues te sale súper caro. Sí. Y si usualmente los principales consumidores son los niños, imagínate, o sea, lo difícil que es para la mayoría de la gente pues conseguir siquiera el medicamento, ¿no? Se han sufrido desabastos, ha habido cosas terribles a lo largo de esto, pero por ejemplo en la asociación en la que yo me diagnostiqué, hasta cierto punto tiene precios un poco más accesibles, y creo que pueden buscar por ese lado. O sea, también buscar asociaciones. En el caso mío se llama Autistas de México, y el diagnóstico fue en línea, este, y pagas una, o sea, por ejemplo, en mi caso fue una tarifa, y fue que me dieron el diagnóstico tanto del TDA como del autismo al mismo tiempo. O sea, te hacen todos estos estudios al mismo tiempo, y a diferencia de un médico privado, pues la diferencia es astronómica, ¿no? Entonces, por eso digo que si están en busca de un diagnóstico, pues busquen algo que se les pueda acomodar. Creo que sí deben de existir pues más alternativas, y por eso también mencionaba que el autodiagnóstico pues es súper válido. O sea, hay varios herramientas en línea donde puedes hacer test e ir viendo más o menos qué cosas posiblemente pudieses tener, y guiarte a partir de ahí, ya sea que tomes medicamento o no. Lo que sí ayuda mucho es ir viendo las estrategias que puedes aplicar en tu día a día, ¿no? Y bueno, pensando ahorita en lo de tu diagnóstico, Roberto, Ujú. ¿cuál fue tu reacción al enterarte de tu diagnóstico? Siendo ya un adulto, porque ahora sí que lo que me comenta Brenda, ella es psicóloga, ¿no? Y sabe un poquito Ajá. más al respecto, es de que por lo general siempre se hacen estos diagnósticos a veces en niños, ¿no? O por Ujú. lo general, pero... Por ejemplo, para Ajá. mí fue muy complicado porque fui un Ujú. niño hasta cierto punto muy tranquilo. O sea, el déficit de atención por lo regular era diagnosticado en niños que hallaban complicados, ¿no? Que no ponían atención, que se movían para todos lados. Y en mi caso yo siempre fui muy, o sea, fui de seguir órdenes, de mantener la compostura, por así decirlo. Entonces pasó más desapercibido, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas a lograr cosas extraordinarias, o sea, de que destaques en tus calificaciones, o en tus intereses especiales. En mi caso, de que era el arte, de que si ganaba un premio por un dibujo, o que si participaba. Entonces, básicamente llenaba como el estándar de lo que los papás pues dices, oye, mi hijo está súper bien, ¿no? O sea, como que le está yendo bien, o esto y el otro, ¿no? A lo que iba era de cómo, siendo niño, o sea, pues muchas cosas eran aplaudidas. Entonces cuando yo crecí pensando que estaba dentro de la normativa, ¿no? O sea, hablando intelectualmente y demás, o sea, decía yo, no, pues, o sea, no tengo nada, ¿no? Entonces cuando empecé a sospechar, y cuando empiezo a ver, pues entra esta sensación de miedo, al final la ansiedad, cuando estás en el proceso a veces, porque por un lado dices, ojalá, o sea, qué loco que como se vaya a escuchar, de decir, ojalá y si salga que tengo algo, porque si no, pues dices, ¿por qué no estoy pudiendo con la vida, no? O sea, porque se siente todo más grande que yo, ¿no? Entonces cuando lo recibo pues fue muy conmovedor, o sea, y era agridulce, porque por un lado, previo a buscar el diagnóstico, tuve como una crisis existencial muy fuerte. O sea, crisis me refiero de que literal, ahora hablando del autismo, es como cuando vemos a los niños chiquitos que hacen su berrinche. Bueno, haz de cuenta que me pasó de que entré en crisis de llorar y de no poder ni hablar, y migraña y todo el show, porque mi realidad se estaba desmoronando frente a mí. O sea, lo que yo creía como real, pues se cuestionó completamente, porque empecé a notar mi neurodivergencia a través de los años,
y decir, ala, o sea, muchas de mis percepciones que yo pensaba que era mi historia de vida y mi realidad, pues ya no es, ¿no? O sea, tiene otro trasfondo. Entonces sí fue agridulce mi reacción, o sea, fue como contento, pero a la vez hubo mucho luto por todos esos años que no tuve ese acompañamiento o las herramientas que ahorita ya me voy haciendo poco a poco con pues el estudio y con el estar aprendiendo más sobre mis condiciones, ¿no? No sé si quieras agregar algo más al respecto sobre el tema que... Yo soy muy bueno para estarme explayando, me la baño, o sea, parte de la neurodivergencia es eso, que cuando sí. Te apasiona un tema o algo en específico, pues puedes hablar horas y horas y profundizas y demás, ¿no? Pero creo que algo que me gustaría compartir es que siempre vas a ser más que tu diagnóstico, o sea, el diagnóstico es una parte de ti. O sea, no es todo tu identidad, no es, o sea, sí obviamente tiene que ver mucho, como decimos a la hora de la toma de decisiones de nuestras capacidades y demás, pero creo que sí una parte muy importante es esa de separar a la persona del diagnóstico, ¿no? Porque es como todo, ahora sí que las neurodivergencias muchas veces no se toman tan en cuenta a menos que sean muy visibles, o sea, que fuera una persona no verbal, que no hablara o que tuviera algún atraso cognitivo y diversas cosas que son ya más notorias, pues la gente tiende a minimizar, ¿no? Minimizar a las personas que aparentan normalidad, ¿no? Entonces, creo que es eso, tanto saber que eres más que tu diagnóstico, que solamente uno solamente uno sabe quién es y cómo ves tu vida, y creo que eso es lo importante, o sea, saber que tu visión de las cosas, como las experimentas, como las vives, es lo más importante, que esté uno conectado consigo mismo, ¿no? Porque siempre, por lo anterior que mencionaba, o sea, a veces permea más la opinión externa, y la realidad es que para una persona que atraviesa el mundo con una neurodivergencia o en otro caso con una discapacidad y demás, creo que la parte más importante es mantener seguridad en sí mismo, confiar en uno mismo y saber que los diagnósticos no te definen, o sea que siempre, si se quiere, se pueden buscar alternativas y que no precisamente tenemos que renunciar a nuestras acomodaciones o necesidades para lograrlo. Ahorita que mencionaste esto, yo me pongo a pensar, bueno, es que también, vamos a poner, no, eres neurodivergente, pero también, ¿qué sería de ti si no lo fueras, no? O sea, porque, o sea, ¿de qué manera puede influir? Sí, o sea, ¿de qué manera? Sí pasa. ¿De qué manera puede influir el no serlo, precisamente hablando en tu proceso creativo, no? O sea, no, de hecho pasa bastante que cuando te medicas, o sea, cuando te van a dar el medicamento, hay memes y cosas al respecto de que dicen, ¿qué pasa si pierdo mi chispa, no? Y de que te ponen mi chispa y estás ahí todo intrincado, ¿no? Y la realidad es que como digo, o sea, sí tiene sus lados positivos y negativos, por así decirlo, pero vaya, hay personas que a lo mejor, o sea, entran dentro de esto de rango de normalidad, o sea, personas neurotípicas vaya, no necesitaron de tener una neurodivergencia para ser creativos, ¿no? O sea, para escribir música, para hacer arte, para venderlo y demás. Sí creo que, como digo, sí influye el tener una neurodivergencia, a lo mejor en poderte explayar o dedicarle más tiempo a tu pasión, pero pues digo, creo que a la par se equilibra, no creo que si me quitaras a mí mi neurodivergencia probablemente sería la misma persona, a lo mejor la diferencia sería que no me costaría tanto trabajo, o sea, que no me cansaría tanto, o que a lo mejor podría darle, pues digamos, como ahorita me está costando aprender mi nuevo yo, que es decir, híjole, o sea, realmente tengo que darme tiempos para cada cosa, ¿no? Antes podía hacer 5 o 20 cosas al mismo tiempo y según yo estar súper bien, y al final ahí caer en cama de enfermedad porque pues pierdes la noción del tiempo haciendo las cosas, y en cambio ahorita ya con medicamento, con tratamiento y con estrategias voy dándome cuenta que hay un momento para cada cosa,
hay que administrar tu energía. Entonces es lo que digo, yo creo que sin neurodivergencia probablemente sería lo mismo, pero estaría más organizado. Lograría poderme dar prioridad en otras áreas. Bueno, pues entonces ya con esto terminamos la conversación, nos podemos quedar aquí, ahora sí que horas hablando, pero ahora sí pero que... ya no van a saber ustedes de qué. Sí, ya sé. Ahí sigan al pendiente de las redes sociales y pues continuamos la conversación en comentarios. Nos vemos, hasta luego.